Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Saludos en el nombre de Jesús y bendiciones a cada uno de mis hermanos. Llevo ya dos veces que no he podido transmitir por causa de las lluvias. Donde yo vivo es montañoso y es campo. Y cuando llueve, sopla el viento y el tendido eléctrico falla. Y tenemos problemas con la luz y con la energía eléctrica y muchos apagones y muchas cosas. Así que de verdad que mil disculpas. Llevo desde el sábado no pude, el lunes pasado no pude, pero estamos aquí, gracias al Señor. Así que le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos. Tengo varios anuncios. Ya gracias al Señor hemos estado subiendo los videos en YouTube. Tengo una persona que me está ayudando haciendo esto, Alondra Mejías. Y es un proceso que es un poco lento, pero disculpen a mi perra que estamos en vivo. Es un proceso que es un poquito tedioso, pero ya por lo menos cuando empezamos la serie de Biblia 101, ya se subieron los primeros S101, que son 10 clases, y ahora estamos subiendo la 102, Biblia 102, y vamos a seguir hasta poder llegar a lo actual que estamos estudiando. Hoy empezamos lo que es Biblia 109, poder y autoridad. Este tema va a ser de mucha bendición y de mucho crecimiento para las personas. ¿Por qué? Porque vamos a estar explicando el concepto y vamos a estar dando información para nosotros poder definir bíblicamente qué es poder y autoridad. Y se sorprenderán, yo me crié en el Evangelio, llevo toda mi vida en el Evangelio y he tenido que aprender. He tenido que aprender porque los conceptos que nosotros tenemos a veces son un poco limitados. Y quisiera poder dar un corto ejemplo acerca de esto. La Biblia te habla acerca del amor. Nosotros aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros hablamos, hay gente que dice que nosotros hablamos español, otros dicen nosotros hablamos un poco castellano, hay otras personas que dicen nosotros hablamos un revolú de cosas, porque tenemos palabras en francés, tenemos palabras en inglés, tenemos palabras en portugués, y no hablamos quizás completamente algo puro. Cuando usted va y busca lo que es amor en griego, y lo busca en la Biblia también, el amor se define en varios conceptos, y está el amor ágape, que es el amor donde usted ama a Dios, donde usted venera a Dios, usted le sirve a Dios y lo conoce como soberano y como único Dios. Está el amor filial, fileo, que es el amor de hermandad, ese amor de amigo, hermano, que doy la vida por ti si es necesario. Está el amor eros, donde es el amor de pareja, es un amor que tiene una connotación más sexual, más íntima. Entonces la Biblia te define cada uno de estos conceptos a cómo tú te diriges hacia ellos. Nosotros lo hablamos amor en general, y hablamos así: yo amo a mi mamá, yo amo a mi esposo, a mi esposa, yo amo a mi hijo o a mi hija, yo amo a mi patria, yo amo a Dios. Y nosotros, aunque hay un sentimiento cuando lo decimos, utilizamos la misma palabra, y la persona que escucha no conoce la profundidad de lo que estamos hablando en su totalidad. Cuando se utilizan las palabras que definen, por ejemplo, yo tengo una persona que lo quiero como un hermano, y yo digo, esa persona yo la fileo, tengo un amor filial. La persona va a decir, oh, es un amor de hermandad, un amor de hermano. Cuando yo hablo acerca de Dios y yo utilizo estos conceptos, yo digo, yo tengo un amor ágape hacia Dios. Yo no tengo un amor filial hacia Dios.
Quiero que usted vaya entendiendo esto porque en la Biblia, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, Nuevo Testamento, griego y arameo, define el sentir de lo que se está hablando. Entonces, y ese ejemplo para poder entrar a lo que es poder y autoridad. Y yo quiero que usted vaya preparándose porque vamos a entrar en un tema que lo va a bendecir y le va a dar herramientas y va a poder usted identificar cómo nosotros utilizamos y dónde utilizamos poder y cómo utilizamos autoridad y dónde utilizamos autoridad. Hay personas que piensan que poder y autoridad es una sola cosa. Porque quién sabe dónde se criaron, pues hay una persona que es papá, mamá, que tiene autoridad y poder. Entonces, muchas veces esa persona como utiliza ambas, a veces uno dice, pues como sale de una misma persona, pues es lo mismo. No es lo mismo. Y todos aquellos que han pasado por casos judiciales van a poder entender quizá un poquito mejor lo que es autoridad y lo que es poder. Yo quiero empezar dando una definición de lo que es poder. Y me quiero ir por la definición bíblica, obviamente, porque si nos vamos por la definición humana, pues vamos a tocar un montón de cosas que tienen poder. Poder, una de las definiciones que tiene es tener la facultad o potencia de hacer algo. Y cuando nosotros buscamos la palabra poder en griego, en el Nuevo Testamento se escribe gran parte en griego y en arameo, griego tiene 4 palabras para poder describir poder. Y se las voy a decir, no se las voy a deletrear, pero se las voy a decir. Usted puede buscar en Google qué significa poder en griego y te va a dar, ¿verdad?, estas palabras. Y vamos a empezar con la primera. La primera se llama exousia, que es autoridad delegada. Yo quiero que usted entienda esto, es autoridad delegada. La segunda es ischorus, fuerza física. La tercera es kratos, dominio. Y la cuarta es dunamis, energía con gran fuerza. Te da estas 4 palabras que se utilizan cuando el concepto de poder se manifiesta. Ahora yo quiero que usted, de esas 4, yo quiero agarrar 2, que son las que hacen una diferencia bastante. La primera, que es exousia, que es autoridad delegada. Y la segunda que voy a usar es dunamis, que es una definición donde te deja conocer que es una energía, es como una energía que se desplaza con mucha fuerza. Tenemos esas 2, dunamis y exousia. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que dividir ambas para poder entender qué es lo que Dios nos da y cómo nosotros las vamos a usar. Y voy a dar un ejemplo para que usted vaya viendo cómo se va manifestando esto. La persona que me enseñó a mí, el pastor Carlos Valle, que mora con el Señor, él me cuenta que él estaba una vez en una iglesia y una persona cae endemoniada. Dios usa a este varón. Esto le pasó a él en sus comienzos de predicar y salir a las iglesias. Dios usaba a este varón echando fuera demonios y sanando enfermos y todo lo demás. Cuando él llega a la iglesia, esa iglesia que le invitan, una persona cae endemoniada, él empieza a reprender al demonio. Y lo empieza a reprender y lo ata, y lo empieza a reprender y lo ata, y lo empieza a reprender y lo ata. Esto está pasando por media hora. El demonio no se va. Pero el demonio está atado y está ahí. No está vociferando ni nada, está presente. Un anciano de la iglesia se le acerca y le dice: hijo, tú tienes
más autoridad que yo. Échalo fuera. Y ahí él se dio cuenta de que cuando él estaba luchando con el enemigo, él estaba con la mente puesta en utilizar poder. Lo ató, no se pudo mover, lo reprendió, se cayó la boca, pero no estaba usando autoridad para echarlo fuera. A la vez que le dicen en el nombre de Jesús, sal de la persona, el demonio salió. Y esta serie que yo voy a estar dando es una serie para darle herramientas a las personas para conocer cómo utilizar el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Y en ese poder que Dios nos ha dado, nosotros poder entender cuál es el poder que Dios me otorga a mí, cuál es el poder que tiene el Dios soberano, que ese poder no se lo quita a nadie. Escuche, ni usted, ni yo, eso es de Él. Y usted va a decir, ¿qué poder tiene Dios que tú estás hablando? Bueno, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisapiente, Él lo sabe todo. Esos poderes, ese poder que Él tiene, usted no lo tiene. ¿Cómo yo puedo identificar lo que Dios me ha dado y cómo yo lo uso? El poder. Y cómo yo puedo identificar la autoridad que Dios me ha dado y la autoridad que tiene Dios y cómo yo la utilizo de una forma correcta. ¿Qué pasa? Hay personas que le han hecho oraciones a Dios y le han pedido a Dios liberación por sus hijos, salvación por su familia, y han habido momentos en que la oración que usted está utilizando es una oración con poder. Yo me voy a tardar mucho explicando esto porque hay un montón de conceptos que hay que arreglar y ordenar conforme a la Biblia. Una vez yo fui a una iglesia y pusieron una persona a orar y habían un grupo de 15 personas. Era por la madrugada, estábamos orando de 6 de la mañana, 5 de la mañana, 6. Entonces llega un hombre ya experimentado, quizás 50 años, y cuando ponen a otra persona la ponen a orar, la otra persona empieza a levantar la voz y a gritar, orándole a Dios y alzando la voz mucho hasta que empezó a gritar, quizás lleno de emoción o lo que sea. Y hubieron personas que dijeron, wow, qué oración poderosa. Cuando se acabó todo, el hombre le dijo, mira, yo estoy de visita aquí y yo vengo de una iglesia que está en el norte de la isla. Yo no quiero ofender a nadie con lo que yo voy a decir, pero ¿ustedes piensan que si ustedes gritan, Dios los escucha más? Y él dice, cuando nosotros nos dirigimos ante el trono de la gracia, nosotros estamos peticionando, haciendo una oración de petición delante del trono para hallar la contestación a nosotros. Si estamos gritando, ¿cómo vamos a escuchar la contestación? Y dijo, y lo otro, ¿queremos hacer sordo a Dios a ver si gritándole en el tímpano nos va a hacer caso? Le dijo, tú no le oras a Dios gritándole, pensando que necesitas poder para orar. Tú le oras con la autoridad que Dios te ha dado. Y cuando tú tienes autoridad, tú no tienes que gritar. Y este hombre lo dijo con una paz, con una gracia. Y yo dije, qué bonito, porque enseñó, no le faltó respeto a nadie, pero enseñó. Y yo quiero empezar a presentarte estos conceptos. ¿Qué usted cree? ¿A Dios hay que gritarle?
No me malinterprete. Hay momentos en donde el Espíritu Santo te coge, te agarra y usted tiene que explotar y no se aguanta. Eso es una cosa. Pero yo no necesito hablarle a Dios en oración con el mismo tono de voz que reprendo a un demonio. Y eso lo vamos a tocar ahorita. Autoridad no es pegar un grito y dar patadas en el suelo y vociferar. Autoridad es algo que te dan y tú lo tienes por dentro. Poder es algo que se utiliza con energía y explosión. Se utiliza la palabra dunamis, y de esa palabra griega dunamis sale lo que nosotros conocemos como dinamita. ¿Qué hace la dinamita? Una explosión a grandes escalas. Pablo escribe y dice: no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios. Cuando usted busca el original, dice porque es dunamis de Dios, dinamita. Y yo quiero que se pueda hacer diferencia entre lo que es poder y autoridad. Dios nos ha dado a nosotros todo lo que nosotros necesitamos, y en su palabra están todas las enseñanzas. Y yo quiero llevarte a Génesis capítulo 1, el principio de las cosas, y yo quiero que tú vayas viendo algo. Y esto es, le pido a Dios que te pueda abrir el entendimiento y tú vayas a buscar aún más todavía. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios que habla claro. Siempre que Dios hace algo, lo hace con un propósito y lo explica. Dios no es un Dios ambiguo. Dios no es un Dios que te dice, mira, yo te digo camina y dentro de 3 años me acuerdo de ti, te digo algo más. Ese no es Dios. Y yo sé que hay muchas personas que tienen un concepto donde dicen, yo no sé a dónde Dios me lleva, pero yo sé que estoy en buenas manos. Sí, tú estás en buenas manos. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar y a manejar poder y autoridad. Le voy a explicar. Dios, cuando crea a Adán, lo crea y le enseña a manifestarse en poder y en autoridad. Adán no es creado y Dios le dice, mira a ver qué te inventa, mira a ver cómo te va, hice esta creación, ¿qué tú crees? No. Dios agarra a lo que es Adán y le dice, vente que te voy a enseñar. Déjeme poner esto en silencio, que se me olvidó, y mil disculpas por eso. Vamos para Génesis capítulo 1 y vamos después para el 2. Cuando Dios crea al hombre, y yo quiero que usted se dé cuenta que la creación, todos los días de la creación, te dice lo que Dios hizo y cuál es el propósito. Dio la luz y se fue la oscuridad y todo quedó alumbrado y Dios descansó y después dividió las aguas de las aguas y sacó la tierra y hizo esto y te explica por qué. Crea la hierba y dice que la hierba y que todo árbol que tenga fruto, que tenga su semilla dentro de su fruto y se multiplique, y te empieza a explicar cómo Él hace que todo tenga sentido y propósito y función. Dios no crea nada sin propósito y sin función. Y Él lo verbaliza. Hace al sol para que domine sobre el día. Hace la luna para que alumbre por la noche. Hace las estrellas para que se guíen a través de las estrellas las temporadas. Te especifica para qué son. Después te hace los peces, te saca las aves del mar. Y cuando va al día que crea los reptiles y crea los animales, después que hace todo y le dice para qué es, hace al hombre cuando ya todo tiene propósito y función. Y después que todo tiene propósito y función, Él dice
lo que el hombre tiene que hacer, cuál es su propósito y cuál es su función. Y yo quiero que usted esté bien pendiente porque Génesis capítulo 1 nos da múltiples, sino decir miles de enseñanzas, infinitas enseñanzas para la vida de nosotros, donde nosotros la vamos a aplicar porque es el modelo como Dios funciona y es el modelo como usted funciona como hijo de Dios. Y usted va a decir, ¿y cómo es eso? Le voy a dar un ejemplo. Si usted agarra Génesis y lo lee conforme a la salvación de una persona, ¿cuáles son los eventos que van a pasar para que una persona sea salva? Usted se va a dar cuenta que para que la persona pueda reconocer a Dios como su Salvador, primero el Espíritu Santo lo tiene que tocar. Y usted ve en Génesis capítulo 1 y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Para que el hombre pueda reconocer que vive en tinieblas, la luz de Cristo lo tiene que alumbrar. Y lo primero que Dios hace es la luz. Y usted, cuando mira, lo otro que Dios hace es separar las aguas de las aguas y saca la tierra para afuera. Y dice la Biblia, porque la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y separa el alma del espíritu y entra y divide aún hasta los tuétanos. Cuando la persona se encuentra con Dios, puede empezar a definir qué es terrenal, qué es celestial, qué es creación de Dios y cómo se separan las cosas una de otra. Usted sigue comparando y usted se va a dar cuenta de que es un proceso de Dios. Por eso, cuando usted vaya a orar por una persona y usted vea que la persona, el Espíritu Santo lo está rodeando, dele gracias a Dios porque la luz de Dios lo va a alumbrar ya mismo. Usted puede ver la forma en que Dios opera en una persona a través de Génesis capítulo 1. Y esto pasa, usted lo puede aplicar a la iglesia, lo puede aplicar a un matrimonio, lo puede aplicar a muchas cosas. Lo vamos a dejar ahí. Yo quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 1, al verso 26. Vamos al 26. Y este es Dios, después que termina de crearlo todo, el 25 dice, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí está el propósito. No es hacerlo por hacerlo. Escucha, si usted tiene un llamado de parte de Dios, Dios no te dio el llamado de pastor por darte el llamado. Dios no te dio el llamado de apóstol, profeta, misionero, ministro. No te lo dio por dártelo. Te lo dio por propósito. Si tú sabes que tienes un llamado de Dios y todavía no has preguntado por el propósito, pregúntalo. Pregúntalo. Porque Dios es un Dios de propósito. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, mira qué específico es, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué es señorearse? Señorearse es un título de autoridad. Y usted va a decir, sí, pero el poder tiene que estar, porque tú no puedes aplicar autoridad sin poder. Usted puede aplicar autoridad sin poder. ¿Cómo es eso? Cuando Jacob fue a morir, que le faltaba poco tiempo de vida, él llama a sus hijos. Casi no podía pararse. Pide que lo sienten. No tiene poder para sentarse, no tiene poder para pararse, pero tiene autoridad de convocatoria. Y los hijos vinieron y él los bendijo con la autoridad que Dios le dio. Su autoridad y poder, yo le voy a pedir que mientras yo voy dando esta clase, usted pueda separarlo, aunque se utilizan juntos, pero también se utilizan por separado, para que usted pueda entender
cómo Dios opera y cómo Dios quiere que usted opere y lo hace. O sea, aquí le dan autoridad al hombre para que sea señor sobre las aves, sobre los peces y sobre lo que está en la tierra. Yo quiero que usted se dé cuenta, no le dieron la instrucción de que se enseñoreara de los hombres, sino de la creación creada, no de los hombres. Yo quiero que usted entienda ese punto, porque el reino de los cielos, Jesús enseñó de que nosotros servimos a los demás, no nos enseñoreamos de ellos. Sin embargo, nos dan poder y autoridad para hollar serpientes, echar fuera demonios y hacer milagros, no para enseñorearnos de los hombres. Ese es el propósito de Dios y así es el reino de los cielos. Aquí Dios especifica lo que va a hacer y cómo le va a dar esa autoridad. ¿Para qué es la autoridad? ¿Cómo funciona? El 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y aquí viene la manifestación de autoridad. Cuando usted tiene autoridad, que habíamos dicho que es, en hebreo es exousia, es autoridad delegada. Nadie puede bendecir a otro y se cumple si no tiene autoridad. Exousia. Aquí viene Dios y bendice al hombre, lo crea y lo bendice. Y dice el 28, y lo bendijo Dios y les dijo lo que tienen que hacer: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y enseñoread sobre ella. Cuando yo he hablado de esto antes, cuando usted busca la palabra sojuzgarla, la palabra sojuzgarla significa dominarla con violencia. Tienes que usar poder. Y cuando dice enseñorearte, tienes que usar autoridad. Le está diciendo, la palabra en griego, en el Nuevo Testamento es dunamis, en hebreo es otra, pero le está diciendo, en un lado usa poder, en otro lado usa autoridad. Quiero que usted sepa bien claro, Dios establece esto como un funcionamiento aquí en la tierra. Ahora vamos para Génesis capítulo 2. Este tema lo habíamos tocado un poco. Vamos para el 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y yo quiero establecer una verdad divina en esta hora. A todos los que Dios ha salvado y a todos los que Dios ha redimido con su sangre y son lavados en la sangre de Jesucristo, y su nombre está escrito en el libro de la vida, son hijos de propósito. Escuche bien, no son hijos del, vamos a ver qué pasa, son hijos del propósito divino. Yo quiero que usted vea cómo Dios trata con Adán. Adán no ha pecado y Dios le está dando direcciones. Hace Edén, lo planta, pone los árboles, lo pone y le dice, guárdalo, trabájalo, cuídalo. ¿Qué le tocaba hacer a Adán? Eso. Le delegaron una responsabilidad. Ay, Señor amado. Entonces, aquí cuando, no lo voy a leer, lo voy a parafrasear, cuando Adán empieza a trabajar en Edén, yo quiero que usted entienda esto. No había pecado y él trabajaba. No había pecado y había que labrar la tierra. No había pecado y había que organizar las cosas y había que cuidarlas. Había que labrarlas. Lo digo porque
hay conceptos que tiene la gente que cuando vayamos al cielo no vamos a hacer nada. Mi hermano, la naturaleza de Dios es crear. Por lo tanto, a ti te hicieron para crear. Sale solo. Y Adán está guardando y cuidando el huerto de Edén. Se da cuenta que necesita ayuda y Dios le dice a él. Se da cuenta Dios que necesita ayuda idónea. La primera vez no la hace la mujer, le hace animales que lo ayuden. Pero cuando le hace los animales, él hace algo espectacular. Viene Dios, baja, está al lado de Adán, porque Dios bajaba en Edén y hablaba con Adán cara a cara. Y frente a Adán, él utiliza poder para crear animales. Y cuando él crea el animal, Dios no utiliza autoridad, porque Dios le había dado la autoridad a Adán. Dios utiliza poder para crear y permite que Adán utilice autoridad para poner nombre. Y en hebreo, poner nombre significa dar oficio, dar identidad, forma por la cual tú te vas a mover y vas a operar. Y esta parte es muy interesante porque Dios está trabajando junto a los hombres. Al hombre que es Adán y toda la raza humana está dentro de Adán. Dios utiliza, de nuevo, poder y permite y le da el espacio a Adán para que utilice autoridad para poner nombre. Aquí tiene Adán animales y puede labrar y puede hacer. Cuando él sigue trabajando, se da cuenta, y yo quiero que usted entienda que no hay un tiempo específico. No hay un tiempo específico donde ponen a Adán y dice, después de 3 meses que se da cuenta que necesita ayuda, o después de 1 año que se da cuenta, no sabemos. Igualmente, cuando se le dan los animales, no sabemos si él se da cuenta rápido. No hay tiempo establecido, porque en Edén pasa algo que a nosotros se nos olvida, y es que Adán fue hecho en eternidad. Por lo tanto, no se cuenta el tiempo hasta que él peca. En la eternidad de Dios, los tiempos son diferentes. Cuando él se da cuenta y dice, ven acá, los animales tienen su pareja, yo estoy solo. Dios viene y hace caer un sueño sobre él. Saca una costilla y crea a Eva. Y esto que voy a decir, léalo con calma. Busque información. Cuando Adán ve a Eva, Adán utilizó la autoridad que Dios le había dado. La dio. Él tomó la decisión de que ella iba a ser su mujer. Él, léalo, fue él. Él le puso nombre. Y él dijo, esta se va a llamar varona, porque salió del varón. Las autoridades son dadas para crear propósito y crear bienestar y crear un futuro. Papá y mamá, abuelo y abuela, hijo. Tu autoridad es la que crea hacia el futuro. Tu poder es el que se manifiesta en el presente. Quiero que se te quede bien claro esto. ¿Por qué? Porque cuando Adán utiliza autoridad y dice, esta va a ser varona porque va a ser la madre de todos los que han de nacer los hombres. Él está diciendo lo que va a pasar. Él está plasmando en inglés le llaman croquis, un blueprint, estoy hablando en inglés ahora, un mapa de cómo va a pasar las cosas hacia el futuro.
Las autoridades te llevan de donde tú estás a donde tú vas a ir. Yo quiero que tú entiendas eso, porque ¿cuántos de ustedes han conocido una persona que se quiere mover en poder? Y aunque se mueve en poder, es difícil estar con la persona. Porque solamente si tú te mueves en poder y tú no tienes conocimiento, tú puedes tener toda la razón del mundo. Pero sin el conocimiento, todo se cae. Y te va a decir cómo es eso. Yo he conocido muchos padres que utilizan poder para corregir a sus hijos. No utilizan autoridad. ¿Qué significa? La autoridad, cuando es expuesta y es manifiesta, tira un camino que se puede ver hacia el éxito donde tú lo quieres llevar. Poder es una manifestación de fuerza o energía. Entonces los papás regañan a sus hijos con fuerza y energía y entienden que el corregirlos así, solamente así, los va a llevar al éxito. Entonces el muchacho crece sin un norte. El muchacho crece sin una idea de cuál es el camino hacia el éxito. El muchacho lo único que sabe es: papi y mami me van a regañar, y para que no peleen conmigo yo no lo voy a hacer. Pero no tiene norte. Entonces, papá y mamá tienen razón en regañarlo. Sí. Tienen razón en evitar que el muchacho se meta en problemas en la calle. Sí. Papá y mamá ven que ciertas amistades no son las mejores para ellos y le dicen: no vas a salir con ellos, no te quiero hablando con ellos, utilizando poder. No. Y después dice: ¿y por qué mis hijos no quieren estar conmigo? Y yo quiero que entiendan de que no es, yo no estoy diciendo esto para decir tú estás mal. No. Te estoy diciendo, vamos a la palabra. Y como padres, y como madres, y como abuelos, y como abuelas, y como hermanos, y como tíos, y como sobrinos, vamos a utilizar las mismas enseñanzas que hizo Dios con Adán, con nuestros familiares. Yo siempre le decía a mi papá, dame norte. Porque mi papá me decían: hay que ir para adelante. Y yo le decía: muy bien, ¿dónde es eso? Y al principio ellos se molestaban conmigo porque pensaban que yo me estaba burlando de eso. Y yo le decía: yo no me estoy burlando. Es que si yo no sé cuál es el camino de punto A a punto B, ¿cómo yo voy a llegar? Porque si usted dice, yo quiero que usted entienda, y hay personas que van a decir: no, pero mi abuelita decía eso. Te estoy llevando a la Biblia, te estoy llevando cómo es Dios. Dios no es ambiguo. Cuando Dios te dice dale para adelante, te dice el lugar donde es. Le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. Claro. Y sal de ahí, que yo te voy a mostrar la tierra en donde tú vas a llegar. Ok. Abraham salió. Claro. Sal. Yo te voy a indicar. Cuando él llega dice: esta es la tierra. Mire qué sencillo. Cuando Dios le dice: esta es la tierra, Abraham no tuvo que buscar más ninguna tierra. Llegó. Y Dios le dice: vas a recorrerla. Y te voy a enseñar cuáles van a ser sus límites, con quién tú vas a ser vecino y todo lo que yo te voy a dar. Y Abraham empezó con sus tiendas de campaña, con sus ovejas, con su ganado, con sus siervos, y después corriendo de un sitio para otro,
hincaban un pozo, se acababa el agua, movían al otro, y cuando tú vienes a ver, ellos recorrieron todo lo que es la tierra de Israel hoy en día, cumpliendo la palabra que Dios le prometió. Y Dios fue bien claro con él y le dijo, esta tierra todavía yo no se la voy a dar a tu generación. Mire si Dios es claro. Y le explica, porque todavía la maldad del amorreo, del eteo, no ha llegado a ser consumida. Pero tus hijos, tu generación, serán esclavos por 400 años en otra nación. Y a los 400 años yo los traeré aquí y ellos heredarán esta tierra. Mire qué claro es Dios. Yo necesito, ahora soy yo que estoy hablando, que cuando alguien hable conmigo, también sea claro. Porque yo no sé usted, pero a mí no me gustan las sorpresas. A mí no me gustan los cambios de planes. Que usted diga, estamos en Puerto Rico, ¿verdad? Pensando en Puerto Rico. Vamos, yo estoy en San Germán, me dicen, vamos a ir a San Juan, a la capital. Pues cuando yo me monto con usted en el carro, ¿para dónde yo pienso que vamos? ¿Para San Juan? Y de momento cuando estamos guiando por Ponce, usted dice, ahí vamos a parar en el mall de Ponce. Y yo le digo, pero es que no era para allá que íbamos. Sí, pero solamente vamos a parar. Salimos de Ponce. Vamos a parar en el mall de Calle, en el shopping de Calle, y después en el de Cagua. Y ya son las 5 de la tarde y no hemos llegado todavía a San Juan. Eso es un problema. Dios es exacto y preciso. Yo quiero que usted vaya viendo lo que son autoridades y poder. ¿Por qué? Vamos para Hechos capítulo 1, verso 8. Porque a veces nosotros confundimos una cosa con otra y cuando vamos a la manifestación lo hacemos al revés. Y cuando usted hace las cosas al revés, no funcionan. Eso es como cuando usted va a hacer una receta. Y más adelante vamos a estar hablando de Primera de Pedro, cuando Pedro da una receta, paso por paso, cómo se hace. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, y este es Jesús resucitado, diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, recibiréis dunamis. Ahora, este verso es bien diferente a Mateo 10, verso 1. Vamos a buscar Mateo 10, verso 1. Porque cuando usted lo acomoda en el orden en que se habla, Mateo 10, capítulo, verso 1, Jesús no ha sido muerto. Por lo tanto no ha resucitado, sino que está en su ministerio aquí en la tierra. Y dice Mateo 10, verso 1, dice, entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10, 1 está hablando de exausia. Hechos 1:8 está hablando de dunamis. Dos cosas diferentes. Cuando Jesús estaba en la tierra, lo primero que se manifiesta, y esto Dios se lo dio, es autoridad. Cuando Jesucristo muere, resucita, dice la Biblia, y les habló por 40 días sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. Y les dijo, van a recibir poder de lo alto. No es lo mismo.
Ya ellos echaban fuera demonios y sanaban enfermos. Cuando vino el Espíritu de Dios, recibieron entonces poder, dunamis. Yo quiero que usted pueda diferenciar el tiempo en que se dio cada uno de ellos. Hay personas que me dicen a mí, Elías, ¿por qué es que yo quiero que Dios me use y no me usa? Yo quiero que Dios se manifieste en mi vida y no se está manifestando. Y yo le digo, ¿en qué área? ¿En el área de autoridad o en el área de poder? Y para mi sorpresa, la mayoría de los cristianos mezclan las dos. Y como las dos están mezcladas, tienen el corazón sin deseo porque no se da nada. Autoridad. Usted echa fuera demonios. Usted sana enfermos. Jesús dijo en la gran encomienda, id y haced discípulos y enséñale. Ese mandato se dio cuando Dios le había dado la autoridad a la iglesia. Poder es algo necesario, es del Espíritu de Dios y lo necesitamos. Pero está la autoridad. Mamá que me escuchas y papá que me escuchas, el primer legado que tú tienes sobre tus hijos es de autoridad, no de poder. Autoridad. Si tu hijo no conoce en ti autoridad, el poder que tú utilices puede crear en él pánico, un desbalance, miedo, temor, el no querer estar contigo. Y voy a tocar por encimita este tema. No voy a hablar de otra nación sino la de Puerto Rico, porque cada nación ha tenido su historia. Pero a través de las generaciones, en Puerto Rico desde los 1800, había muchas personas utilizando poder sin conocimiento y autoridad atropellante. ¿Por qué era atropellante? Porque la autoridad era manifestada a través de poder. Y tuvimos muchas situaciones en Puerto Rico. Y las generaciones pagaron el precio por eso. Yo llegué a hablar con mi bisabuelo y él hablaba de su abuelo. Mi bisabuelo nació en el 1898. Y él me estaba hablando de gente que nacieron en los 1800. Y me decía lo triste, ¿verdad? La situación, la pobreza, eran marginados. La mujer no tenía voz y voto. El hombre tenía tanto pesar que muchos de ellos no llegaban a los 60. Se vivía duro. Y el balance entre autoridad y poder era bien difícil conseguirlo. Y él decía, ustedes nacieron en un tiempo donde hay abundancia y lo que ustedes llaman escasez no es escasez para nosotros. Lo mismo he hablado con mi abuela y con mi papá y ellos me dicen, lo que nosotros vivimos ustedes no lo vivieron. Pero yo he visto en estas generaciones que se ha hecho difícil poder definir autoridad y poder porque los gobernantes de nosotros se aprovecharon de la inocencia del pueblo y mezclaron las cosas. La habilidad de poder hablar, muchos de los gobernantes que nosotros tuvimos a principios de 1900 eran personas muy educadas y el pueblo no era educado. Hoy en día mucha gente del pueblo educada, muchísima gente del pueblo educada. Antes no. Y se utilizaba el poder de forma abusiva.
y se posicionaban en lugares de autoridad para infligir poder. Si nosotros volvemos otra vez a Génesis capítulo 1, versos 26, 27 y 28, el propósito de Dios fue que nosotros no nos enseñoreáramos de los hombres, sino que presentáramos autoridad que abre puertas y bendice, y poder que resuelve problemas y situaciones en el momento. Jesús le da autoridad a los discípulos primero, echar fuera demonios, sanar enfermos, y cuando viene el Espíritu Santo se le da poder a la iglesia. Yo quiero que usted vaya viendo cómo opera el cielo. ¿Cómo opera? Porque primero te tienen que dar autoridad para que tú no destruyas, porque si primero te dan poder, tú vas a destruir. Si primero te dan poder, vamos a hablar un recién convertido que recibe a Jesús como su Salvador y es bautizado con el Espíritu Santo. Lo primero que yo le digo es, te tienes que discipular, porque la experiencia de esa persona vivir lo que es autoridad y poder es un poco confusa, porque va a pensar que con poder la gente se convierte. Y lo digo de esta forma. Escucho esto mucho en la iglesia. Si la gente ve milagros, si la gente ve señales, si la gente ve prodigios, se sanan, se salvan, vienen a Cristo. Y yo le digo, pero es que el pueblo de Israel, cuando fue llevado al desierto, pasó por el Mar Rojo, comieron maná, codornices, el agua que estaba amarga, las aguas de Mara que la convirtieron en agua dulce, tomaron de la peña de Oreb 2 ocasiones, vieron la nube de Jehová, vieron la gloria de Jehová, escucharon la voz de Dios, truenos, relámpagos, bocina, vieron todo eso y no se convirtieron. Y Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, le dice, cuando estaba predicando en una parte de Israel, le dice, si estas señales que ustedes han visto se hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubiesen vestido de cilicio, hubiesen ayunado y Dios los hubiese perdonado. Pero como ustedes no reconocen, el juicio en contra de ustedes será peor. Señales, maravillas y milagros es dunamis, son necesarios, manifestaciones de Dios. Autoridad es la que trae a la persona a arrepentirse. La autoridad manifestada. Porque si usted ve un milagro y no hay quien le explique, ¿a quién usted se va a convertir? Si usted ve un prodigio y no hay quien le diga, te voy a explicar, te quedas en el aire. A mí me contó una persona que estuvo ahí presente cuando pasó. Estaba en la sala de emergencia de un hospital. El hospital estaba lleno, tenían personas, camillas en los pasillos del hospital porque no tenían espacio para las personas, y había un hombre que estaba postrado, había tenido un accidente, se había roto la pierna y le habían puesto tornillos que traspasaban la pierna de un lado a otro con tuercas y una serie de cosas porque se había roto bien fuerte, bien fuerte la pierna y tenía muchos tornillos y tuercas por fuera. Él está y viene un hombre caminando y ora por esa persona. Y cuando ora,
Los tornillos y las tuercas cayeron al suelo. Se les traspasaron la piel, no me preguntes cómo, y cayeron al suelo. Cuando cae al suelo, una mujer lo vio, ella se dobla, agarra lo que se cayó, se lo da al encamado y se va sin creer en Dios. Manifestación de poder, y no había alguien con autoridad para presentarle el evangelio. Iglesia, tú no tienes que tener, yo quiero que usted me entienda, amo al Espíritu Santo de Dios. Sin Él nosotros no somos nadie. Pero quiero poner este punto. Tú no tienes que tener el don de sanidad para presentar el evangelio. Tú no tienes que tener el don de hablar en lengua, profetizar, interpretar, el don de ciencia. No tienes que tener esas manifestaciones. Dios te ha dado la autoridad de predicar el evangelio. Y si tú predicas el evangelio y usas lo que es exausia, autoridad delegada, el reino de los cielos se manifiesta. Te hablo de esto porque veo muchas personas en la iglesia que abrazan ciertos dones y talentos y dicen, si yo tuviera eso, yo funcionaría. Yo quiero que tú entiendas. Define autoridad y poder para que puedas definir que sí sirves. Poder sin autoridad, hay problema. Yo conozco muchas personas con las mejores intenciones y me encuentro con este problema, y lo digo en el amor de Cristo. Gente que tiene poder de Dios nunca ha sido enseñado, no han sido discípulos de alguien, no han estado bajo la cobertura de un pastor, no han estado bajo la cobertura de un ministro, no saben usar autoridad. Y Dios hace milagros a través de ellos, pero no edifican, impactan, pero no edifican. La Biblia dice que cuando nosotros le sirvamos a Dios y adoremos a Dios, lo hagamos con entendimiento y con conocimiento. ¿De qué vale? Y ahora vamos para 1 Corintios capítulo 13. Vamos a buscarlo. Porque es que si hay algo que Dios ha puesto en mi corazón, es que la iglesia camine en la libertad de Dios, en el conocimiento de Cristo, y haga la voluntad del Padre, no la voluntad de ella misma. Dice 1 Corintios capítulo 13, y este es Pablo escribiendo, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Este está presentando muchas cosas que son manifestadas con poder. Pero si tú no conoces la autoridad de Dios, ¿para qué es? Perdiste el norte. Vuelve otra vez al norte de Dios. Yo me he encontrado con varias iglesias que tienen una trayectoria de 30, 35 años, 40 años. Y me dicen,
no hemos alcanzado quizás las promesas de Dios, no hemos alcanzado algunas promesas de Dios, donde nosotros pensábamos que íbamos a llegar, todavía no hemos llegado. Y me dicen, pero si en esta iglesia llega a resucitar un muerto, la manifestación de Dios y la gente se va a convertir. Si en esta iglesia se levantan paralíticos y pasa esto y pasa lo otro, esta iglesia se va a llenar. Y yo le digo a los pastores, ¿a qué te llamó Dios? Y me dicen, ¿cómo que a qué me llamó Dios? ¿Cuál es el principio por el cual Dios te mandó a levantar esta iglesia? Hacen memoria. Me dice, mira, por esto y por esto y por esto. Y le digo, ese que Dios te mandó a hacer, que son autoridades dadas, lo están haciendo. Y me dicen, fíjate, algunas cosas, otras cosas las dejamos de hacer. Y le digo, vuelve otra vez a la autoridad que Dios te pidió. Hazla. Ponte en ese norte que Dios te dijo que fueras. Lo demás va a caer solo. No busques llegar al propósito de Dios bajo poder, sino bajo autoridad. Mi hermano, vamos a seguir hablando de este tema más adelante. Estamos empezando a tocarlo, porque quiero que puedas moverte en la autoridad que Dios te ha dado. Quiero que puedas vivir en la autoridad que Dios te ha dado. Si todavía, lo digo de esta manera, si todavía Dios no te ha dado el don de hablar lengua, no te preocupes. Si todavía no te ha dado Dios el don de profecía, no te preocupes. Eres un vaso útil en las manos de Dios. Tienes autoridad. Manifiéstate en ella. Sé fiel, porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Ay, Dios mío. Yo le pido a Dios que Dios nos siga dando y nos siga fortaleciendo en su conocimiento y en su palabra y en su espíritu para poder vencer. Yo los estaré viendo ustedes nuevamente el próximo lunes. Este sábado que viene, y este sábado y domingo está lleno de actividades, y el próximo lunes estaremos hablando de autoridad y poder, parte 2. Que la paz de Dios sea contigo y que el Dios, toda misericordia, y el Dios, el Padre de las luces, te siga revelando su palabra para nosotros poder manifestar su reino aquí en la tierra. Nos vemos.